Sean bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de la estrategia Aprende en Casa 3. Me alegra encontrarnos una vez más. Mi nombre es Alberto Ábrego y estoy aquí para compartir con ustedes contenidos relacionados con la asignatura de lengua materna. Juntos tendremos la oportunidad de revisar información y desarrollar algunas actividades para que podamos seguir aprendiendo. Todo esto como un recurso que les apoyará a continuar con su aprendizaje. Gracias, maestro Alberto. Es un gusto estar contigo en esta sesión de Lengua Materna 3 titulada A través del tiempo. Revisaremos información relacionada con el aprendizaje esperado, identificar la forma en que la literatura refleja el contexto social en el que se produce la obra, con el propósito de examinar vigencia de contenidos y personajes de obras del Renacimiento. Antes de iniciar, les recordamos que es indispensable atender a las recomendaciones que debemos seguir. Continuemos cuidándonos, no hay que olvidarnos que hay que lavar frecuentemente nuestras manos con abundante jabón y agua. En caso de tener que salir de casa, usemos el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos guardemos y pidamos mantener la sana distancia, nuestra salud es primero, no bajemos la guardia. Para esta sesión de A través del tiempo, les pido tengan listos los materiales que vamos a necesitar. Su cuaderno, bolígrafo y libro de texto. Les sugerimos que en la medida de lo posible tomen notas o, ¿por qué no?, realicen un organizador gráfico. Además, registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante la sesión. Y para resolverlas, les propongo consultar su libro de texto. Soliciten el apoyo de su maestra o maestro y reflexionen en torno a los retos que aquí les propondremos. También tengan presente que requerimos mucho entusiasmo. Con una buena actitud lograremos mejores resultados. Para dar inicio, quiero que me acompañen en la lectura de un artículo de opinión de Alberto González Troyano que se titula Terapia. Escuchemos. En épocas como la presente, en que nos sentimos limitados, reprimidos, coartados por ineludibles imposiciones externas, los deseos de vivir otra vida distinta se extreman. Es la reacción previsible. Se quisiera ser otro, vivir en otra época, en otra geografía, conocer otros mundos, sentir de manera diferente. Es decir, escapar de lo existente e inmediato y experimentar con posibilidades lejanas y soñadas. Pero escapar, huir del muro de piedras de la realidad, no parece alcanzable. Sin embargo, se han inventado cosas para superar físicamente esas situaciones. Unos simulacros que reparan los daños psíquicos que causa la represión y cuya invención es tan antigua como las civilizaciones. Es más, podría pensar que con el recurso a tal dispositivo se iniciaron nuestras mejores civilizaciones. Se trata de la conversión del ser humano en un animal fabulador, en fabricante de historias capaces, al principio de entretener y después al ir refinando sus técnicas, primero orales, luego escritas, también de convencer al que escucha o lee que aquello que él dice puede ser tan creíble como aquello que ve y vive. Ese logro primordial, el del relato inventado, no por repetido y conocido, debe ser olvidado. Esta invención del relato brinda homenaje a una de las tablas de salvación que han rescatado tantos náufragos de la vida. Los libros de ficción permiten liberar nuestro imaginario encarcelado y gracias al efectismo técnico de un fabulador, lo que llamamos un autor, disfrutar con lo improbable, lo imposible y lo fantástico. Esta es la única terapia, leer, porque así es posible escapar a un triste confinamiento como el presente. Creerse por unos días ante las páginas de un libro, ser Edipo, la Celestina, Don Juan, Fausto, Ana Karenina, supone sentir sus conflictos, escapar a la jaula de cualquier virus, y ese salto a vivir otra vida solo la permiten los libros, las invenciones literarias, siempre que los autores lo hayan escrito bien. ¿Por qué conformarse con una sola vida dentro del caparazón de una identidad repetitiva y cotidiana, sin apenas escapatoria, si tantas vidas nuevas y distintas aguardan en los libros? Todo está en los libros, en efecto, es la gran tentación. De momento, la lectura puede ayudar a burlar las limitaciones momentáneas
de estos confinamientos, pero quizás así se aprenda cuánto se esconde tras la operación de leer. Un texto muy interesante a mi parecer, y considero que cuando hemos leído historias tan apasionantes como las que se mencionaron, también hemos experimentado vivir otras vidas en otros lugares y muchas aventuras. Pero si pensamos en que esas historias se escribieron en otra época, lógico es que las circunstancias de esa época influyeron en la creación de tan memorables textos. El contexto refleja la experiencia de los autores y las visiones del mundo que se compartían en ese entonces. En otras palabras, todas las obras muestran con mayor o menor exactitud aspectos de la vida cotidiana, del lugar y época en la que fueron creadas. Estaba pensando en iniciar la sesión contándoles algo romántico, la historia de una pareja estilo Romeo y Julieta. Quizás la relación se pudo haber logrado gracias a la intervención de una Celestina, quien urdiendo un maquiavélico plan, logró que ella viese en Romeo una especie de aventurero caballero que galopa sobre su corcel cual Don Quijote. Sin embargo, al empezar a hilar las palabras con que me dirigiría a ustedes, me pareció que todo era una utopía y considero que, por ahora, ser o no ser, esa es la cuestión. Exacto, pero si hablaremos de literatura, quiero soñar, así que daremos inicio dejándome llevar cual ciego por su lazarillo. A veces se aprecian las ventajas de la ignorancia sobre la razón y la lógica. Oye, en el texto que acabas de leer vi datos interesantes, pero antes de analizarnos, centrémonos en una época, el Renacimiento, ese movimiento cultural de Europa Occidental en los siglos XV y XVI. Los autores de la época perseguían la sencillez y claridad en su forma de expresarse, y los temas preponderantes eran el amor, la naturaleza, la mitología, el sentimiento religioso, la historia y el mundo de los caballeros. Las obras renacentistas son una inspiración para la sociedad actual. Muchos de sus contenidos aún están vigentes. Lo notamos por sus aportes en lo social, político y ético. Así es, y te invito a que platiquemos acerca de algunas y encontremos la vigencia de los contenidos y personajes de obras justamente de ese periodo, el Renacimiento. Es posible que en el texto que apareció en pantalla hayas descubierto alguna obra como Romeo y Julieta. Exacto, la clásica pieza escrita por William Shakespeare ha traspasado las generaciones y se ha convertido en una obra maestra de la literatura occidental. La historia transcurrida en Verona, Italia, tiene como protagonistas a Romeo Montesco y Julieta Capoleto, ambos hijos únicos. Se conocen durante un baile de máscaras y se enamoran perdidamente. Romeo y Julieta viven una relación donde la pasión se desborda y les lleva a cometer locuras. Tras varios encuentros, se casan escondidas, pues ambas familias se oponían a su relación. ¿Y consideras que el contenido de este texto o sus personajes pueden tener vigencia actualmente? Sí, porque a pesar de que los contextos son distintos, podemos encontrarnos con experiencias similares, ya sea en nuestro entorno personal o social, donde dos enamorados expresan ese mismo sentimiento o deseo, luchando a capa y espada por vencer los obstáculos que la sociedad impone a su conveniencia. Tienes razón. De hecho, en el cine y la televisión se repite recurrentemente esa historia, con diversos nombres y escenarios. Posteriormente se encontró una palabra, Celestina. Este es el nombre de un personaje que resultó tan importante y poderoso que actualmente el texto al que pertenece le llamamos La Celestina, en lugar de llamarlo por su título original, Tragicomedia de Calisto y Melibea. La autoría de este texto se atribuye a Fernando de Rojas. La Celestina presenta la relación amorosa entre Melibea y Calisto con la interesada intervención, por supuesto, de la vieja Celestina, la vieja alcahueta. Ella es el personaje principal de la obra. Es una vieja viciosa, bebedora y muy traidora. Dos de las pasiones más fuertes que mueven su comportamiento son el egoísmo y la avaricia.
Es astuta, mal hablada y muy manipuladora. Sin embargo, a pesar de que Celestina, la de la obra, no era la persona más recta ni virtuosa que se puedan imaginar, y a pesar de que ella le cobró a Calisto muy buen dinero por propiciar su encuentro con Malibea, en la actualidad utilizamos el término Celestina o Celestino para referirnos a una persona que ayuda de algún modo a lograr un vínculo romántico, aunque ya no lo haga por dinero, sino nada más por buena fe y siguiendo un ímpetu romántico. Supongamos que uno de ustedes organiza una cena en una casa, invitando a su hermano que está soltero y a una amiga que tampoco tiene novio. Su intención es que su hermano y su amiga se conozcan. En ese primer encuentro, el hermano y la amiga congenian y luego comienzan a salir. Varias semanas después, formalizan su noviazgo y años más tarde, ¡boom!, se casan. Será muy común que alguien más diga de ustedes que al organizar aquella primera cena, fueron la Celestina de la pareja. En ese sentido, muchos de nosotros hemos sido celestinos y creo que seguiremos rindiéndole homenaje a ese personaje. Bueno, observen ahora la palabra en negritas, maquiavélico. ¿Creen que tenga uso actualmente? Escuchemos qué nos dice su compañera Pamela. Maquiavélico. Es una palabra muy interesante y aunque no conozco el significado exacto de la palabra, puedo interpretarlo como para mencionar algo tenebroso, malo o misterioso. Y creo que podría usarlo al expresarme en algún escrito, en alguna conversación con alguna persona al referirme a un plan. Un plan maquiavélico. Me parece que tiene razón. Maquiavélico es un adjetivo que se emplea para indicar las acciones o actitudes de astucia y engaño que emplean algunas personas a fin de lograr un propósito específico, sin importar los medios empleados para alcanzarlo. En El Príncipe, Nicolás Maquiavelo escribe un tratado para enseñar a gobernar, y en él muestra su visión de la política basada en su particular experiencia, su profundo conocimiento de la historia y la psique humana. Por haber escrito este texto, su apellido ha dado origen al término maquiavélico, que se utiliza con cierta carga despectiva para condenar prácticas inmorales o malévolas que pueden o no estar relacionadas con la política. Para muchos lectores, sin duda, al hablar de la literatura del Renacimiento nos lleva a pensar en el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, obra de Miguel de Cervantes Saavedra, que narra las aventuras que vive el protagonista, quien se creía un caballero junto con su fiel acompañante, Sancho Panza. Entre los dos, salen a buscar aventuras, enfrentan peligros terribles y caen rendidos a los pies de una campesina, Aldonza Lorenzo, a quien Quijote llamaba Dulcinea del Toboso, y le dio el título de Señora de sus pensamientos. Esta obra para muchas personas simboliza una representación de la lucha entre dos actitudes humanas. Por un lado, el idealismo de Don Quijote y por el otro, el sentido práctico o realismo de Sancho Panza. Justamente, estas formas de ser son cercanas y creíbles a nuestros días. Me imagino que todos en algún momento hemos perseguido nuestros ideales y enfrentado enemigos terribles que muchas veces son imaginarios, pero nosotros les damos dimensiones monstruosas. Sin embargo, siempre saldrá a flote ese Sancho Panza que nos hace aterrizar de forma práctica. Ahora hablaremos de otra palabra muy interesante, utopía. Pero antes de platicar de ella, escuchemos a su compañera Samantha para ver qué idea le sugiere. Utopía, en mi opinión, significa algo que se planea o se quiere llevar a cabo, en donde se obtienen distintos beneficios, pero que es casi imposible de hacer. Como adolescente, en este 2021 me gustaría hacer planes, viajar, salir con mis amigos y familia, continuar con mis estudios de manera presencial, visitar a mis abuelos y sobre todo abrazarlos. Pero, debido a la situación actual, en donde estamos viviendo una pandemia que ha afectado la salud, la educación, la economía y la vida social y emocional de las personas a nivel mundial, por el momento mis planes son imposibles de realizar. En conclusión, se necesitan de muchos factores en común para que un proyecto se pueda realizar.
Pues sí, parece que es utópico de momento pensar en salir de vacaciones y veo que la intuición de Samantha es acertada. Tomás Moro se refiere a utopía como una obra provechosa, agradable e ingeniosa sobre la mejor organización de una república sobre la nueva isla llamada Utopía. El libro muestra una ciudad perfecta, libre de delincuencia, robos, asesinatos y otros crímenes a través de la eliminación del dinero. Tal vez esa ficción algún día se haga realidad. Utópico, ¿verdad? Regresemos a Shakespeare, pues hay una frase en Hamlet sobre la cual cuestionamos a Luna. En concreto le preguntamos cómo la utilizaría para escribir ella una tragedia. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Bueno, yo no había escuchado antes esta frase, pero en cuanto la leí, me suena a que lo mismo puede ser malo o puede ser bueno. Un ejemplo sería cuando vas a visitar a tu abuelita, pero los que viven con ella no te quieren. Entonces, piensa si es mala idea la visita a tu abuelita, que claro, ella sí te quiere. Entonces, no importa que la demás familia te rechace, te haga groserías, caras, etc. Por supuesto que me gustaría saber lo que realmente significa y oculta esta frase. De hecho, no creo que una frase tenga caducidad, aunque lo que sí es que cada vez hay menos interés por saber el significado de nuestras palabras. Para mi punto de vista, usarlas te hace más sabia o sabio, claro, sabiendo su significado original. Pues no muy lejana, Luna. El argumento original establece que el rey de Dinamarca, padre de Hamlet, ha sido asesinado por su hermano Claudio, quien ha usurpado el trono y se ha casado con Gertrudis, la viuda del monarca y madre de Hamlet, una de las dos únicas mujeres en la obra. La otra es Ofelia, enamorada del príncipe de Dinamarca, o sea, de Hamlet. A partir de ahí se desarrollan esos enredos familiares que llevan a decir a Hamlet, príncipe de Dinamarca, ser o no ser, esa es la cuestión. Considerada y usada como síntesis de los procesos mentales de indecisión y duda, es una de las citas más famosas de la literatura universal. ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones? ¿Quién nos ha hecho esa pregunta? Esa es la cuestión. Otra de las obras clásicas es sin duda la que habla de Lázaro González Pérez, un huérfano de origen humilde. Cuando su padre fallece, su madre lo pone al servicio de un ciego bastante cruel, el primero de varios amos que lo despertará a la maldad del mundo y le enseñarán que tiene que ser astuto o pícaro para sobrevivir. Hablas de la novela anónima El Lazarillo de Tormes. Iniciemos por mencionar que Lazarillo es una forma despectiva de llamarle a Lázaro, y al igual que sucedió con el nombre de Celestina, este nombre actualmente tiene vigencia para designar a las personas que guían a los ciegos. Recuerden que mencionamos que Lázaro estuvo al servicio de un hombre ciego. Lamentablemente, aún en pleno siglo XXI encontramos a personas que son entregadas al servicio de otras con mayor poder y se ven muchas veces introducidas en ambientes no propicios para mantener una moral correcta. Platiquemos ahora sobre el elogio a la locura de Erasmo. El escrito, que pertenece al género del ensayo, da comienzo con cierta sátira, abarcando temas como las malas prácticas de la Iglesia y las supersticiones, para luego pasar a su temática principal, las ventajas de la ignorancia sobre la razón y la lógica. A partir de estas reflexiones, trata de explicar por qué los seres humanos de diversas clases sociales sonríen a pesar de las dificultades y situaciones en las que se encuentran. Al respecto, y para conocer si podríamos encontrar vigencia en este texto, le preguntamos a Rubén qué le sugiere la frase ventajas de la ignorancia sobre la razón y la lógica, y cómo la podría aplicar en un ensayo. Ventajas de la ignorancia sobre la razón y la lógica. Creo que esta frase en la actualidad nos dice que la ignorancia puede ser una gran ayuda ante el pensamiento lógico, ya que con ella hemos sabido adaptarnos a problemas y situaciones, creyendo buscar la mejor solución, y no tenemos temor a equivocarnos ante un pensamiento que creemos que es el correcto. De los pensamientos ignorantes es de donde se obtienen las mejores ideas,
Un claro ejemplo de esto es la educación a distancia. A pesar de que ignorábamos si funcionaría, está dando muy buenos resultados. Interesante. El texto original, como mencionamos, habla del por qué los seres humanos de diversas clases sociales sonríen, a pesar de las dificultades y situaciones en las que se encuentran. Rubén aplicó la frase en el sentido de que se ignoran los resultados de algo, pero se apuestan por ello. Y vean, aquí estamos revisando este material con ustedes. Oye, maestro, ¿qué te parece si para recapitular hacemos una actividad? ¿De qué se trata? Formaremos un acróstico. Utilizaremos la palabra renacimiento. Mencionaré algunas pistas y tú mencionarás a qué de lo que hemos platicado en la sesión hace referencia. Las letras que verán en pantalla serán las iniciales. ¡Adelante! Muy bien, iniciemos. Protagonista masculino de la obra más conocida de William Shakespeare. Romeo, el enamorado de Julieta. Autor de Elogio de la locura. Erasmo de Rotterdam. Autor de El Príncipe. Nicolás Maquiavelo. Maquiavélico, ¿no? Nombre verdadero de Dulcinea del Toboso. Aldonza Lorenzo, a quien Quijote dio el título de Señora de sus pensamientos. Personaje que robó protagonismo a los personajes de Calisto y su enamorada. Celestina, astuta, mal hablada y muy manipuladora. Lugar donde se desarrolla la obra de Tomás Moro. Isla de Utopía. ¿Se imaginan un lugar así? Celestina reunió a Calisto con Melibea. Seudónimo con que se conocía a Don Quijote. Ingenioso hidalgo. Género al que pertenece la obra El Príncipe. Ensayo. Expone su punto de vista. Género al que pertenece la obra de El Lazarillo. Novela, por cierto, de autor anónimo. A propósito, ¿El Lazarillo era de? Tormes, ubicado en España. Nombre de la enamorada de Hamlet. Ofelia, uno de los dos personajes femeninos en la obra. ¡Excelente! Me pareció una forma divertida y diferente de repasar lo aprendido. Y vaya que hemos aprendido mucho en la sesión, pero siendo constantes podemos afrontar cualquier reto. Como pudimos observar a lo largo de la sesión, las obras renacentistas son una inspiración para la sociedad actual. Muchos de sus contenidos aún están vigentes. Lo podemos observar por sus aportes en lo social, político y ético. Como saben, la historia se repite y en la actualidad no estamos alejados de los contenidos y los personajes de las obras renacentistas. Cambian los escenarios y las ideologías, pero las tragedias, romances y conflictos humanos continúan desarrollándose una y otra vez. Romeos, Julietas, Celestinas, Lazarillos. Personajes de ficción con tintes tan reales que rebasan las barreras del tiempo y del espacio. Anteriores a nosotros, pero tan vigentes en sus historias que pudieran haber sido escritas en nuestros tiempos y en los lugares que visitamos a diario. Les sugiero que, para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en el que se produce la obra. Lo anterior para que cuenten con más elementos y podamos examinar vigencia de contenidos y personajes de obras del Renacimiento. Llegó el momento de despedirnos de ustedes, pero antes de hacerlo, les propongo un reto. Seleccionen una de las obras de las que platicamos o consulten una en su libro de texto. Ahora, conviértanse en adaptadores y escriban su propia versión, ubicándola en la época actual. ¡Listo! Muchas gracias por su atención. Les invitamos a que continúen aprendiendo y, por supuesto, pongamos todo nuestro empeño en este ciclo escolar. Agradezco al maestro Osvaldo por compartir sus conocimientos y acompañarnos en esta sesión. Igualmente, a este maravilloso equipo que hace posible que estemos en sus pantallas. Por esta ocasión hemos terminado, pero aún nos queda mucho por aprender juntos. Somos Osvaldo Milán y Alberto Ábrego. Espero encontrarnos nuevamente muy pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Hasta la próxima.